presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta nueva jornada de violencia que se ha vivido en el sur del país. En la Araucanía, encapuchados quemaron 5 camiones en plena Ruta 5 Sur. Y en Arauco se produjo uno de los ataques incendiarios más grandes del último tiempo al interior de un predio forestal. Y todo esto a solo horas del funeral del joven miembro de la CAM, fallecido en medio de un enfrentamiento en Carahue y en paralelo a que se conocieran imágenes de un grupo fuertemente armado que resguarda su féretro al interior de una comunidad mapuche. Mire. KM584, una camioneta que quemaron, chuta. Esto fue ahora nomás. Fue poco después de las 5 de la madrugada entre Ercilla y Collipulli que se produjo la emboscada. Como se aprecia aquí, el grupo de encapuchados quemó la misma camioneta en la que viajaban y la que había sido robada días antes en la comuna de Los Sauces. Con ello, el convoy de camiones estanque que viajaba a esa hora fue fácilmente atacado por los sujetos. 5 máquinas de carga en suma, 4 de ellas transportaban salmones vivos. De haber llevado combustible, otro habría sido el desenlace, aclaran los conductores, que fueron golpeados, pero nada grave, confirman. Que efectivamente de los 5 choferes habrían 3 o 4 con lesiones leves. Según pancartas, todo en rechazo a la muerte de Pablo Marchán Martínez, huaychafe de la CAM, que habría caído abatido tras ser alcanzado cuando habría participado de una acción de sabotaje a la empresa forestal Mininco en Carahue. Similar a lo ocurrido en el Fundo El Guaye de Cañete, donde esta vez el grupo armado habría arrasado con 17 vehículos y maquinarias que operaban en este predio. Aquí también se dejaron pancartas alusivas al incidente armado de Carahue. Que me tiraran al suelo, que le abriéramos las máquinas. Los mismos viejos, los operadores, los bajaron de las máquinas, tiraron al suelo y lo obligaron a abrir la máquina para prender el fuego. En imágenes lo ocurrido al interior del Lof Pideco, en Lumaco, guardia simbólica de la CAM, prueba de fuerza a ojos del gobierno. Desde la coordinación de la Macrozona Sur se llamó a deponer las armas. Hago un llamado inmediato a todos los líderes de las orgánicas radicalizadas y terroristas, que todos conocen, a entregar sus armas y a escoger la paz. Al mediodía de este martes se espera amplia concurrencia de organizaciones mapuches que han confirmado su presencia en el cementerio de Lumaco. A todas aquellas organizaciones, comunidades que quieran acompañarnos en la despedida de nuestro Peñi Toñito. Esto será el día martes a las 2 de la tarde. Pero fueron precisamente estas imágenes difundidas por las redes sociales las que motivaron de oficio indagatorias criminales de la Fiscalía. Es que dichas fotografías no son más que una demostración de aquellos que hemos venido advirtiendo con preocupación desde hace un tiempo y que guarda estricta relación con el alto poder de fuego que sustentan a aquellas personas que están detrás de los episodios violentos vinculados a la violencia rural acaecidos en la región. Eso no lo vamos a permitir. Y por eso, con respecto a las imágenes del velorio, hemos presentado una querella para que la Fiscalía actúe de oficio justamente por la ley de control de armas, porque son armas que están prohibidas y no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en un velorio. En la UCI del Hospital Regional de Temuco, mientras sigue luchando por su vida el trabajador Seferino González, quien también fue alcanzado por los disparos que se percutaron dentro del Fundo Santa Ana Tres Palos, el mismo donde fue ultimado, quien es considerado como un nuevo mártir que cobra la causa mapuche en el sur del país. Bueno, y tras el intenso debate de este domingo, Daniel Jadue criticó con fuerza a Gabriel Boric. Afirmó que gracias al diputado hay presos del estallido en Chile, dejando atrás el fair play que hasta entonces había predominado. Este foro, transmitido por TVN, mostró las diferencias entre ambos de cara a las primarias. Kevin Felguera tiene los detalles. Último cara a cara televisivo previo a las elecciones primarias del próximo domingo. Los protagonistas, los precandidatos del bloque Apruebo Dignidad, que tras algunos debates en donde primó la cordialidad, dejaron de lado el guante blanco, evidenciando diferencias en materia económica y política. Por ejemplo, por las pymes y el salario que deben pagar a sus trabajadores. Es bueno reconocer errores de vez en cuando. O sea, pero los errores de Ramón López no los puedo asumir yo. Si después de 3 años no lo pueden hacer, ¿tú qué dirías? Ahí
hay que cumplir con la ley. Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas hay que cumplir con la ley. Estamos de acuerdo, entonces. También por la legalización de las drogas. ¿Legalizar, por ejemplo, la cocaína y la pasta base, Daniel Jadwe? En una fase posterior, sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado. Estoy a favor de la despenalización del autocultivo de la cannabis. Creo que uno puede dialogar y discutir despenalización futuras de otras drogas. No está dentro de nuestro programa en este momento aquello. Una declaración que matizó Daniel Jadwe vía redes sociales, aclarando que la pasta base no está considerada en la legalización escalonada. Otro punto polémico, un eventual indulto a Mauricio Hernández Norambuena. ¿Hernández Norambuena es un preso político? Eso ya lo he contestado antes, yo creo que no. Usted, por lo tanto, no lo indultaría, entonces, ¿no? Yo creo que no. Si Hernández Norambuena no es un preso político, creo que yo me abriría la posibilidad de indultarlo. Distintas posturas en donde el fair play poco a poco fue quedando en el olvido, más cuando las movilizaciones en Cuba se tomaron el debate. Solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno de Díaz-Canel. Yo soy partidario de las manifestaciones pacíficas en todas partes del mundo, incluido en Cuba. Yo tengo un solo estándar en materia de violación a los derechos humanos. Son inaceptables. Las protestas en Cuba tensionaron el diálogo, más si durante la jornada el Partido Comunista Chileno manifestó su apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿Qué parte de condeno a la violación a los derechos humanos en todas partes del mundo, incluyendo Cuba, no escuchó? Lo puedo condenar, pero ¿sabe qué? Me molesta el doble estándar, porque en este país hoy día la familia de Manuel Rebolledo todavía está a la espera de la justicia. El Partido Comunista, mediante sus canales oficiales, saluda al gobierno cubano en un momento en donde hay protestas contra el gobierno cubano. Me parece que es un error. Diferencias que se convirtieron en quiebre en menos de 24 horas, porque mientras Boric sacaba cuentas alegres del debate, hemos fortalecido la alianza y hemos podido hablar de programas y también mostrar nuestras diferencias con altura de mira. Daniel Jadwe contraatacaba con todo en una actividad posterior. En este país que él condena con tanta gravedad, no hay todavía ningún globo ocular deshecho. Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la ley antibarricadas que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país gracias a él. Entonces yo le pediría a Gabriel un poco más de humildad. Dichos de Jadwe que apuntan a la ley aprobada en general por Boric en la Cámara, decisión que por esos días el mismo diputado catalogó como error solo horas después. Debiéramos no haber aprobado en general este proyecto de ley. Un fair play que al parecer se agotó en la última semana, considerada clave para buscar apoyos que marquen diferencias el próximo domingo. Yo lamento que en esta última semana, hoy día Daniel haya comenzado con la campaña sucia. Al menos muestran algo de nerviosismo o desesperación electoral de última hora. No hay ninguna desesperación de ningún tipo. Cuando se nos ha planteado diferencia, a nuestro juicio, de manera no demasiado leal, entonces nosotros estamos diciendo aquí una cosa que es verdad. O sea, el Frente Amplio votó la idea de legislar ese arsenal represivo. Una dupla de candidatos que hoy debía debatir sobre medio ambiente. Daniel Jadwe en horas de la tarde decidió no participar de la cita. Nos ha comunicado que el candidato del PSE, Daniel Jadwe, tenía problemas de agenda para participar en este debate. Lo que dijo hoy, que gracias a él hay presos del estallido social en Chile, si no, podemos avanzar. En vez de caer en dimes y diretes respecto a ese exabrupto, yo prefiero que vayamos al tema de fondo que nos... Cuenta regresiva que comenzó para las primarias de Apruebo Dignidad, donde este abrazo estaría lejos de repetirse, porque al debate radial de este martes finalmente solo acudirá Gabriel Boric y porque los gestos de unidad que marcaron los últimos días de campaña quedaron por ahora en el olvido tras el debate de este domingo. Bueno, en las últimas semanas la cifra de nuevos contagios, usted lo ha visto, ¿no? Ha disminuido en un 44%, pero el número de los fallecidos continúa sobre los 100 casos diarios. Ocurrió también hoy día. Es un escenario preocupante en medio de las vacaciones de invierno. Una fría mañana de invierno, pero las calles llenas como si no hubiera pandemia, unos de compras, otros haciendo trámites y hasta algunos simplemente de paseo. El panorama a pocos días de que comiencen las nuevas libertades en el plan paso a paso. Lo encuentro súper peligroso, o sea, ya vamos a cumplir 2 años en esta cuestión. Es estresante, agotador, angustiante. La gente no hace caso, no hizo caso durante las restricciones totales y menos va a hacer caso ahora. Por más de 1 año y medio tener las personas que no pueden salir de su casa en la noche, eso crea un desequilibrio, entonces las personas salen
a cualquier hora, en cualquier momento. Este lunes se registraron 2.160 nuevos contagios de COVID-19, disminución del 44% en los últimos 14 días, pero a pesar de la tendencia a la baja, el número de fallecidos sigue superando los 100 casos diarios. El MinSal asegura que todavía se estarían registrando fallecimientos de pacientes que ingresaron a unidades hospitalarias durante la segunda ola. En términos de porcentaje de fallecimientos, los pacientes han ido progresivamente falleciendo proporcionalmente menos. La mortalidad, por ejemplo, en la primera ola alcanzó al 35% y en esta segunda ola al 25% aproximadamente. Pandemia que sigue presente pese a los números a la baja y la movilidad ha aumentado de la mano de las vacaciones de invierno. Así lucían balnearios como Viña del Mar o La Serena durante el fin de semana. De hecho, el aeropuerto La Florida en la región de Coquimbo tuvo un importante aumento de flujo. Sí, se nota que hay harta gente, pero con todas las medidas de seguridad yo creo que es prevenir antes que lamentar. Ha aumentado bastante desde que pasamos desde fase 2 a fase 3. La Serena se encuentra por estos días en fase 3 y ha recibido a turistas provenientes de distintas regiones. Lo mismo Viña del Mar. Pudimos disfrutar harto, salir el fin de semana, con los niños sobre todo. Bastante concurrencia y hay personas que como que de repente se les olvida que el tema del aforo. Entonces, pero bueno, ahí uno se da cuenta y rapidito, como le digo, emigra para que no haya mucho contacto. Desde el jueves que partimos como el tema de las vacaciones de invierno y con el tema de la fase 3, se vio un cambio total. El lleno de gente, se nota que no es gente de Viña del Mar, gente de Santiago, como la misma gente que llegó en verano. Así estaba la Ruta 5 Norte a la altura de Pichidangui, una gran cantidad de vehículos provenientes desde la capital, a lo que se suma el avance de 46 comunas en el plan paso a paso a partir de este jueves. Especialistas llaman a tener cautela a la hora de salir. Podemos tener un plan paso a paso que sea un poco más de libertad a las personas, pero eso no quiere decir que esté más seguro salir. Y eso creo que es algo que tiene que quedar desde la responsabilidad individual, pero también tiene que ser transmitido todos los días. Si uno está en una situación de endemia, vale decir que hay una diseminación comunitaria del virus aún presente, aun cuando tengamos menos casos, pero que se está diseminando en la comunidad, se está diseminando en la comunidad. No estamos en una situación de control ni de supresión del virus en Chile. La variante Delta sigue siendo la gran preocupación, mientras más de 2.300 personas siguen hospitalizadas en camas UCI. Bueno, mientras día a día son miles los niños que quedan huérfanos en el mundo por el COVID-19, la verdad es que a la fecha en Chile no existe un catastro oficial y solo se manejan algunas cifras que son preliminares. Esta semana una mesa de trabajo va a abordar este verdadero drama del COVID que hasta ahora ha sido poco visibilizado. El ferry es la manera más rápida de llegar a Quinchao, frente a la isla grande de Chiloé, ahí donde 3 niños perdieron en menos de 2 meses a sus padres producto del COVID-19. Para nosotros los niños son hijos de la comuna de Quinchao y nosotros como habitantes vamos a luchar y vamos a trabajar para que ellos puedan estar bien. Un caso que podría representar a varios otros. Desde el inicio de la pandemia, miles de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo han perdido a sus padres por el coronavirus. A marzo de este año, Perú sumaba 11.000 casos. En mayo, Brasil reportó más de 45.000. En Estados Unidos, hasta abril, iban 40.000 casos. Niños huérfanos que perdieron a uno o ambos padres. ¿Cuál es el panorama en Chile? Solicitamos las cifras al Ministerio de Desarrollo Social, pero a la fecha no existe un catastro oficial, solo números preliminares. 283 niños, niñas y adolescentes habrían perdido a sus padres producto de la pandemia. En Chile hemos estado invisibilizando otro de los dramas que ha traído la pandemia a nivel mundial. Es urgente que estas cifras las tengamos actualizadas en Chile para poder implementar las políticas públicas adecuadas para proteger a estos niños, niñas y adolescentes. Los 3 niños de Quinchao hoy están al cuidado de una tía, pero ¿qué pasará con el resto de los casos? ¿Quién se hace cargo?
Algunos países como Perú crearon una pensión de orfandad para apoyar económicamente a las familias que quedan al cuidado de estos niños. Brasil evalúa una medida similar. Esta situación evidentemente amerita necesariamente la adopción de medidas que protejan efectivamente a esos niños, que resguarde sus derechos. Desde el Ministerio indicaron que desde el año pasado está disponible esta guía con orientaciones para apoyar a niños ante muertes por COVID. Este miércoles, en tanto, comenzaría una mesa de trabajo para evaluar cómo abordar el problema. Y elaborar políticas públicas que permitan llegar con acciones concretas para abordar de la mejor manera posible la situación de estos niños, niñas y adolescentes que han sufrido tanto. Participará la Subsecretaría de la Niñez, UNICEF y la Defensoría de la Niñez, mientras sigue el cruce de datos para conocer la cifra oficial de niños huérfanos en pandemia en Chile, la que podría darse a conocer de manera oficial en las próximas semanas. Bien, pues usted lo ha visto, ¿no? La verdad es que la variante Delta es una variante de enorme preocupación en todo el mundo y ya estamos con el doctor Ugarte acá para precisamente ver el impacto de esta variante. Primero que nada, doctor, buenas noches. Buenas noches, Iván. Y que hoy día, en palabras de la OMS, del director de la OMS, está entrando con un ritmo avasallador. ¿Qué puede pasar en nuestro país con la variante Delta, con los números que hemos conocido, básicamente la semana pasada? Bueno, hemos visto que en países que tienen buen nivel de vacunación, como por ejemplo el Reino Unido, a pesar de ello, la llegada de la variante Delta significa un aumento del número de casos, pero también de hospitalizaciones y también de muertes. En Singapur se acaba de realizar un estudio, un país con muchos recursos económicos, altamente desarrollado, con recursos sanitarios de excelencia, han demostrado que la incidencia de neumonía, de insuficiencia respiratoria que requiere oxígeno y de muerte aumenta notoriamente varias veces con la variante Delta. La variante Delta es, porque sabemos que se transmite mucho más rápida y que además los tiempos de exposición para ser considerado contacto estrecho son más bajos, pero no sabemos bien, y eso le quería preguntar si efectivamente es más letal que variantes anteriores como la brasileña, por ejemplo. Esa es una de las grandes dudas que tenemos, y esta información que acaba de terminar el grupo de Singapur es muy interesante porque entrega información que empieza a dilucidar una duda. Simplemente se hospitalizan más personas porque al contagiarse más proporcionalmente se hospitalizan, o, como afirma este estudio, el riesgo de evolucionar más grave está dado porque tienen mayor carga viral, demostrado por estudios, y esta carga viral dura más días, 18 días. Eso significaría que a lo mejor habría que pensar en modificar, por ejemplo, las cuarentenas, los criterios al menos sanitarios con los cuales se están aplicando. Podría ser perfectamente, porque los estudios en los que nos basamos para acortar la cuarentena se basaban en las variantes anteriores. O sea, deberíamos tener, por ejemplo, para personas que dieran positivo a una variante Delta del coronavirus, una cuarentena de al menos 18 días. Bueno, por lo menos han tenido 14 días. Y esto hay que reevaluarlo con la nueva información que se está generando ahora, en estos momentos, con la nueva variante. Bueno, son modificaciones que evidentemente el coronavirus nos va imponiendo en la marcha. Usted se recordará, doctor, meses atrás cuando se produjo por error una segunda inoculación en un paciente con una vacuna de distinto origen de la que había recibido. Y se armó una escandalera, sumario sanitario, y resulta que ahora con la tercera dosis, se lo preguntábamos a la subsecretaria Daza la semana recién pasada, es probable que, por ejemplo, si uno tiene la vacuna Sinovac 1 y 2 dosis, reciba una tercera dosis que podría ser Pfizer, podría ser incluso la vacuna Sputnik u otra. Sí, eso puede ser así. Lo que ha pasado entre medio, en el interín, es que se han desarrollado estudios en que se ha hecho vacunación heteróloga, es decir, una vacuna de un tipo inicial combinado. Porque no son con solo una marcas de laboratorios distintos, son tipos de vacunas distintas. Exacto, y tecnologías diferentes. Vacunas con un vector viral y se combina con ARN mensajero. ¿Cómo funciona frente a esta variante? Porque evidentemente eso todavía no está probado, porque es una variante que está siendo hoy día dominante en muchos países, pero que es relativamente nueva en comparación a las anteriores. Bueno, hay estudios con tercera dosis que ya se han desarrollado, por ejemplo, uno de la Universidad de Oxford, y por otro lado,
se está empezando a desarrollar estudios. Vemos que el laboratorio Pfizer está pidiendo en Estados Unidos permiso para poder colocar una dosis de refuerzo basado no tanto en los estudios que logran un aumento con la tercera dosis y ven el resultado, sino en la disminución de la inmunidad y en mediciones donde el nivel de anticuerpo, Iván, que consiguen con este refuerzo es 5 a 10 veces el nivel de anticuerpo que se eleva con esta dosis de refuerzo. Ahora, doctor, para muchas cosas hemos visto países, por ejemplo, como Israel, que van a la vanguardia. Fue probablemente el primer país que logró vacunar a su población objetivo al 100%, ¿no? La población objetivo de ellos. Fue el primer país en sacar las mascarillas del uso público. Ahora han tenido que volver a utilizarlas por la variante Delta. Y ya están vacunando con la tercera dosis. Teniendo en cuenta el lapso de tiempo que van adelante en relación a los procesos en Chile, ¿cuándo deberíamos acá en nuestro país empezar con la tercera dosis? Bueno, es un tema que todavía hay que resolver bien porque se está juntando evidencia y se quieren juntar estudios que demuestren realmente su utilidad, probablemente, para no eludir la pregunta, septiembre. Septiembre. Doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias, que tenga buena noche. Encantado. Muy amable. Vamos con otras informaciones. La UDI anunció una querella criminal contra quienes resulten responsables de haber vandalizado la tumba del ex senador Jaime Guzmán y de haber robado desde ese lugar una ánfora con las cenizas de su madre. Así quedó el mausoleo de la familia Guzmán Errázuriz. Destruido, totalmente destruido. Un registro que evidencia la vandalización de la tumba del ex senador Jaime Guzmán. Un hecho que ocurrió hace 5 días en medio de violentos ataques a mausoleos históricos del Cementerio General. Pero no solo fueron los rayados e insultos. Se quemó la cruz, sacaron su lápida y se llevaron las cenizas de su madre, Carmen Errázuriz Edwards, quien falleció en 2008. Profanación de la tumba del fundador de la UDI, que fue condenado por los representantes de los partidos de Chile Vamos. Una movilización a este nivel de odio y de violencia es algo que no puede quedar impune. Acá estamos en presencia de un delito y nos vamos a querellar por lo que significa la violentación de la tumba de Jaime Guzmán. Delito que hoy investiga la Policía de Investigaciones y que habría ocurrido durante el funeral de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados hace 35 años por una patrulla de carabineros en Villa Francia. A través de un comunicado, la Fundación Jaime Guzmán hizo un llamado a repudiar estos hechos, que incluyen además los graves daños en el casco antiguo del Cementerio General, avaluados en más de 50 millones de pesos. El llamado es a no permanecer indiferente. Hoy fue la tumba de Jaime Guzmán. Ayer fue la tumba del general Baquedano. ¿Mañana quién? Esto porque no es primera vez que el Cementerio General es el centro de hechos vandálicos, cuya persecución resulta difícil al no existir sistemas de televigilancia al interior. Desde la UDI presentarán una demanda civil en contra del principal camposanto del país. No es indiferente que este cementerio, debiendo contar con las cámaras, medidas de seguridad, haya pasado una vez más esta situación. Nos parece que también hay una situación que nosotros tenemos que evidenciar y denunciar. A través de un comunicado desde el Cementerio General lamentaron los daños provocados y argumentaron su actuar señalando: en vista a que el pasado 7 de julio llegó una cantidad considerable de personas con la intención de vandalizar sepulturas, la dirección optó por evitar una mayor exposición de sus vigilantes. Quien sí comentó los hechos fue el alcalde de Recoleta, municipalidad de quien depende el recinto. Yo invito primero a la UDI a sumarse a las acciones judiciales que nosotros ya pusimos. Yo le pediría a ellos que también condenaran cuando otras cosas pasan y que ellos no las ven, sencillamente. Más allá de las diferencias que uno pueda tener en cualquier ámbito de la vida, creo que hay temas que son sagrados. Por lo tanto, repudiar, por supuesto, esa situación, pero además hemos interpuesto como gobierno, como Ministerio de Interior, una denuncia por artículo 321, que es el artículo cierto que sanciona cuando una tumba es profanada. Desde el Cementerio General se encuentran colaborando en las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables. Bajo la acusación de traición a la patria, el gobierno venezolano detuvo hoy al exdiputado Freddy Guevara, quien usted recordará, ¿no? Estuvo 3 años refugiado en la Embajada de Chile en ese país. Además, el líder opositor Juan Guaidó fue interceptado por fuerzas de seguridad. Miren.
Y bueno, nada, Venezuela. Son escenas que sin duda impresionan. Funcionarios de seguridad venezolana detuvieron al exdiputado Freddy Guevara e interceptaron al líder opositor Juan Guaidó en el estacionamiento del edificio donde vive. En ambos casos se puede ver a la policía encapuchada y a los dirigentes opositores en sus autos. Según Guaidó, gracias a la presencia de más gente, él no fue detenido, a diferencia de Guevara. La persecución ni nos ha detenido ni nos va a detener. El riesgo que hemos asumido por los venezolanos ha sido constante y no va a cesar. Este es el registro de la detención de Freddy Guevara. El hecho fue alertado por redes sociales ya que el propio ex parlamentario estaba transmitiendo en vivo desde su cuenta de Instagram. De que voy a hacer lo correcto. Y bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza. Guevara es un conocido para nuestro país, ya que estuvo 3 años refugiado en la Embajada de Chile en Caracas, después de que en 2017 fuera acusado de incitar a las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Recién el año pasado fue indultado. La detención fue alertada por Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter. El régimen de Maduro se está llevando detenido al diputado Freddy Guevara. Como el presidente encargado de Venezuela. Poco después tendría que alertar sobre un intento de detención a su esposo. El régimen de Maduro quiere detener al presidente Juan Guaidó. Interceptaron nuestro vehículo minutos después que lo hayan hecho con Freddy Guevara, que se mantiene desaparecido en este momento que estamos hablando. A Guaidó solo se le amedrenta, se le amenaza, pero no se llega a detener porque ahí entonces sí se calcula el impacto internacional que eso pueda tener. Porque yo creo que eso envía un mensaje, repito, a toda la oposición. Es decir, miren, nosotros seguimos controlando esto. Los incidentes ocurrieron días después de que el gobierno de Nicolás Maduro acusara a Guaidó y a sus aliados de tener vínculos con una de las mayores bandas delictivas del país. Detenciones que vuelven a aumentar la tensión de una ya convulsionada Venezuela. Bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza. Y acá en nuestro país, bueno, si su periodo como jefe comunal estuvo marcado por la polémica, el fin de su mandato terminó de la misma manera. Tras perder la elección que debió repetirse por irregularidades, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, comenzó a despedirse del municipio. Flavia Cordela nos cuenta. Fue la despedida de Miguel Ángel Aguilera de la comuna de San Ramón, y no porque de esa manera le dijo adiós a los vecinos tras ser derrotado en la repetición parcial de las elecciones municipales, sino porque fue la última vez que se le vio tras votar en un ambiente tenso donde sus adherentes, entre empujones y gritos, defendieron al ahora exalcalde. La conocemos, vecina. Toda la vida la conocemos. La conocemos. Pasa metida en la municipalidad. Usted pasa metida en la municipalidad. Gustavo Toro, militante de la DC, es quien reemplazará a Aguilera en el cargo. Una de sus principales tareas, luchar, dice, contra el narcotráfico en la comuna. Está contenta la gente, está feliz porque se pone término a una etapa bien oscura en la comuna de San Ramón. Y ellos dijeron que ya no querían más autoridades que estén vinculadas al narcotráfico. Los supuestos vínculos de Aguilera con el narcotráfico vienen denunciándose hace años, hechos que provocaron incluso que el Partido Socialista lo expulsara de sus filas en 2017. Las elecciones en San Ramón debieron repetirse en 65 mesas, luego de diversas denuncias de irregularidades en los comicios de mayo. Extraños cortes de luz, sellos adulterados y personal vinculado a Aguilera colaborando activamente con los votos asistidos fueron algunas de las acusaciones. Aguilera haciendo su acarreo también. Intento de golpe blando que se intenta dar a una comuna popular como San Ramón. Que no soy narcotraficante, que esta no es una narcocomuna. Esperamos que sí, pues que vengan cambios y que no se robe la plata, que no estafe a la gente, que no se meta con narcotraficantes. Yo estoy de parte de él porque le han levantado mucha calumnia y eso es envidia. El que venga tiene que hacerlo mucho mejor y demostrar el por qué está en el cargo que está. Paralelamente, Aguilera enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Hace algunos días, el juzgado de garantía tuvo que suspender la audiencia de formalización de cargos en su contra porque presentó una licencia médica. Un expediente judicial donde se relatan episodios como la entrega de millones de pesos adentro de una bolsa plástica en el estacionamiento de una multitienda.
Esperamos que sea el comienzo del fin del aguilerismo. Hay que entender que no es solo Aguilera, aquí hay una red de personajes, operadores políticos. En el proceso de este domingo, algunos candidatos volvieron a acusar irregularidades. Y no solo eso, sino que también amedrentamiento y amenazas de muerte. Tiró este ladrillo que ustedes pueden apreciar acá. Estaba jugando mi hija en ese minuto. Y textualmente amenazándome de muerte. Textual, voy a matar a ese conche su madre del Boris. Esperamos que se acabe toda la máquina de corruptela que Aguilera instaló dentro del municipio. Secuencia del 6 de julio y a quien enfrentan los adherentes de Aguilera es al mismo candidato a concejal que habrían amenazado de muerte. Sobre el proceso judicial del ahora exalcalde, quien no ha querido dar declaraciones, se espera que la audiencia de formalización se lleve a cabo el próximo 26 de julio. Tras la revisión de los resultados de las elecciones, se espera que Gustavo Toro asuma en el municipio, terminando así con los 9 años de gestión de Aguilera al frente de San Ramón. Bueno, y casi 11 millones de personas ya realizaron el primer retiro de las AFP y hay 1,5 millones de cotizantes que aún no lo hacen. A menos de 3 semanas de que venza el plazo, ¿no? La Superintendencia de Pensiones hizo un balance con los 3 procesos. Los retiré. ¿Los 3? Sí. ¿Y para qué los ocupaste principalmente? Cosas, pagar deuda y bueno, y arreglar un poco a la familia. O sea, que solamente uno, porque afortunadamente no necesitaba más. Los 3. ¿Y para qué lo ocupaste principalmente? No, están guardados, ahorrados. Hace casi un año se inició un proceso inédito. Los chilenos comenzaron a solicitar el retiro de parte de sus ahorros previsionales. Un trámite que tuvo complicaciones los primeros días, pero que poco a poco se normalizó y llevó recursos directos a las familias. Hasta ahora, casi 11 millones de personas han solicitado el primer retiro, menos de 8 millones y medio el segundo y prácticamente 6,5 millones el tercero. En total, se han traspasado más de 50.000 millones de dólares a los chilenos. La dimensión positiva, sin duda, es el alivio a las personas en una situación tan compleja, constatar que los ahorros eran de ellos, siempre fueron de ellos y que están en sus cuentas. Elizabeth realizó la primera solicitud en marzo de este año. Ocupó el dinero para pagar deudas y aunque fue un alivio enorme, no quiere hacer el segundo ni el tercer retiro. Yo estoy a punto de jubilar, no quiero tener menos fondos en mi cuenta. Aunque sea poco dinero, igual va a influir un poco en el monto que voy a recibir como pensión. Un temor que tienen muchos porque el retiro de fondos sin duda provocará una disminución en las pensiones. Nosotros calculábamos que las pensiones autofinanciadas caerían aproximadamente en un 28% considerando nuestros retiros en promedio. Pero una situación es aún más grave. Quedó en cero. Con el tercer retiro quedó en cero. Según la Superintendencia de Pensiones, 3,8 millones de cotizantes quedaron sin fondos, una situación que preocupa, sobre todo pensando en el futuro de esas jubilaciones. La mayoría de estas personas van a requerir ir al aporte previsional solidario. Y esos son recursos fiscales que de alguna parte tendrán que venir. Un tema que llevó a las AFP a proponer cambios al sistema. Plantean crear una pensión básica universal y financiada con impuestos generales, una idea que aún se discute en el marco de la reforma previsional. Esta PBU no dependería de los aportes de las personas y por eso ayudaría a quienes se quedaron sin ahorro. Sería igual para todos y estaría garantizada por el Estado al llegar a cierta edad. Mientras, los plazos están corriendo. La solicitud del primer retiro se puede hacer hasta el 31 de julio, el segundo hasta diciembre y el tercero hasta abril de 2022. Y atención, porque 1,5 millones de cotizantes aún no realiza ninguno de los 3. La solicitud tiene que entrar al 31 de julio como plazo fatal. Eso no significa que los pagos que estén pendientes no se vayan a efectuar. Si alguien lo efectuó el día 20, el 30 o tiene pagos pendientes, igual se les van a pagar. Quedan pocos días para que termine el primer plazo de una política pública que trajo alivio a millones de familias, pero que provocará consecuencias en las futuras pensiones. Frontera Global. Bueno, llevamos ya prácticamente 48 horas de todos los ojos puestos en lo que está pasando en Cuba. Andrea Aguilar con nosotros. Andrea, hoy día supimos bastante menos que ayer probablemente lo que estaba ocurriendo en Cuba. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Hay algún indicio?
Sí, Iván, bueno, realmente es preocupante lo que está sucediendo en Cuba porque debido al control que el gobierno cubano tiene sobre el Internet, hoy se supo muy poco. Recordemos además que en redes sociales fue donde empezó a moverse toda la realidad de las protestas que ocurrieron el domingo, que se dieron en San Antonio de los Baños, pero hoy particularmente no tuvimos imágenes, no tuvimos ningún tipo de manifestaciones de la oposición, prácticamente un silencio total en lo que está sucediendo en las distintas ciudades de Cuba. Lo único que llegó fue sí, el discurso que hizo el presidente Miguel Díaz-Canel, en donde prácticamente Iván le echaba la culpa de todo al gobierno de Estados Unidos, al bloqueo, que hay que decirlo es un factor importante que influye obviamente en la realidad de los cubanos, pero también hay otros factores como es el tema de la gestión de la pandemia, el tema de la vacunación, y aparte de eso, el gran tema que fue lo que generó las protestas además fue el de los apagones y también el colapso del sistema sanitario. Vamos a ver también cómo transcurrió, qué fue lo que realmente movió a los cubanos para que salieran en masa el día domingo a protestar. Lo vemos en esta nota de Belén Arellano. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes y eso es inadmisible. Esa es una de las consignas que los manifestantes cubanos gritan a todo pulmón por las calles de la isla. Nos cayeron a golpe porque veníamos caminando por la calle. La inédita manifestación que partió este domingo en la ciudad de San Antonio de los Baños rápidamente se extendió hasta la misma Habana y otras 20 ciudades del país, liderada mayormente por los jóvenes. Se está convirtiendo en algo imposible vivir aquí. No sé si pueda volver a pasar, no sé, porque ahora mismo La Habana está militarizada. Ahí, policía, venga, ahí, bandera, ahí. Viraron un carro, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente. Según la prensa internacional, al menos un centenar de personas han sido detenidas en medio de las protestas, muchas de ellas de manera arbitraria. Le cayeron 3 oficiales encima, lo tiraron contra el piso, le metieron la cabeza contra el piso, le partieron la boca, le dañaron las muñecas. Ya hace ahorita 24 horas que estoy aquí y no sé nada de él. Los constantes apagones de luz y la falta de vacunas contra el COVID-19 fueron la chispa que inició el fuego del descontento. Una llama que, sin embargo, viene siendo alimentada hace años por la escasez de comida, medicamentos y dinero en la isla y que se ha visto últimamente agudizada por la pandemia. Un problema que para el gobierno cubano tiene un solo responsable. Todos esos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacción, ¿cuál es el origen de ellos? ¿Cuál es la causa de ellos? Es el bloqueo. Sería un error muy grande que el régimen cubano interpretara lo que está pasando en decenas de ciudades en la isla como un resultado de algo que haya hecho Estados Unidos. Pese a lo inédito de este levantamiento social, esta no es la primera vez que el pueblo cubano se manifiesta contra el gobierno. En agosto de 1994, una serie de protestas se registraron en la costanera de La Habana, donde se enfrentaron civiles y policías con piedras y palos. El llamado maleconazo fue considerado como la manifestación más importante desde la Revolución Cubana. La situación en Cuba es crítica. Esas manifestaciones son espontáneas y están apareciendo en todo el país. Nunca se ha visto en la historia de Cuba, en los 62 años de dictadura, un proceso de esta naturaleza. ¿Más que el del 94, que el famoso maleconazo? ¿Más que eso? Mucho más lejos que eso, mucho más lejos. A las protestas en la isla se han sumado miles de personas alrededor del mundo, principalmente en Miami. En Estados Unidos, los cubanos exiliados le pidieron al presidente Joe Biden apoyar las manifestaciones, que según ellos solo buscan libertad en Cuba.
Y veamos, Iván, quiénes han sido los líderes de Cuba desde el comienzo de la revolución. Fidel Castro, por supuesto, tuvo el cargo de primer ministro de 1959 hasta 1976 y de presidente del Consejo de Estado desde 1976 hasta el 2008, cuando asumió su hermano Raúl Castro, quien estuvo hasta el 2018, donde fue protagonista de esa histórica reapertura de embajadas de Estados Unidos en el 2015, un proceso que había iniciado ya Barack Obama en el 2014, y del fallecimiento también de su hermano en el 2016. Y finalmente tenemos a Díaz-Canel, quien es el mandatario cubano desde el 2018. Además, desde este año detenta el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que recordemos hasta el mes de abril tenía Raúl Castro. Parte entonces, Iván, de cómo ha sido estos últimos más de 60 años ya de gobierno socialista para Cuba. Pero mientras miles de cubanos salían a las calles a protestar en contra del gobierno, varios artistas han dado su apoyo a esas protestas que han sido históricas, pero hay una canción que ha unido a estos manifestantes, lo vemos en la nota de Sofía Norman. Así es la canción del grupo musical cubano Gente de Zona, que desde la tarde de este domingo se ha convertido en un himno para quienes han salido a las calles de Cuba a pedir cambios al gobierno. Los artistas piden el fin del régimen comunista en la isla caribeña, cambiando la histórica consigna de Fidel Castro, patria o muerte. Patria o muerte, Artistas que son conocidos por sus bailables canciones que combinan el reggaetón y la música cubana. Pero además de su lado artístico, siempre han incluido mensajes políticos en contra del régimen comunista, instando a otros artistas de la isla a unirse. Todos los artistas de Cuba que en un momento no habían dado un paso adelante, están posteando las cosas y denunciando todo lo que pasa. Patria y Vida cambió la historia y seguirá cambiando, y esto es el principio. Las redes sociales se han convertido en el principal canal para compartir la información de lo que está pasando, donde la canción ya se toma las publicaciones. Gente de Zona se ha dedicado a difundir y pedir ayuda humanitaria para Cuba, pero no son los únicos artistas internacionales que han querido aportar con sus redes para visibilizar la crisis sanitaria y económica que atraviesa la isla. Y quiero expresar toda mi solidaridad al pueblo cubano que el día de hoy, domingo 11 de julio, está tomando las calles por toda Cuba para protestar y pedir el fin a la dictadura. Este es Yotuel Romero y es quien comenzó el proyecto musical de Patria y Vida. Desde Estados Unidos se ha unido a la comunidad de artistas que han manifestado su apoyo a las inéditas protestas. Vamos a apoyar a nuestra gente en Cuba. La dictadura se acabó. Cubanos para la calle. Cubanos tomen las calles. Cubanos, esto es patria y vida. Se acabó, patria y muerte. Esta canción, que no ha estado libre de controversias, ha vuelto a las calles de Cuba y el mundo, dando aliento a quienes han participado de las manifestaciones. Bueno, parte también entonces del apoyo que ha tenido esas protestas por parte del mundo artístico. No escuchamos mucho de Cuba, Iván, pero sí escuchamos del resto de países de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos. Escuchábamos hoy al presidente Joe Biden hablar de que eran unas protestas inéditas, que él reconocía no haber visto nunca durante la historia, obviamente. También escuchamos varios presidentes en América Latina, recordemos Jair Bolsonaro, el presidente de México, distintas posiciones entonces de la realidad que se está viviendo en estos momentos en Cuba. Bueno, esperemos en las próximas horas tener información fresca de lo que está pasando, sobre todo de la gente a través de las redes sociales que han estado apagadas, como tú bien decías al comienzo de este despacho. Andrea, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Bien, pues en nuestro país, empresarios del entretenimiento nocturno piden modificaciones al plan paso a paso y al toque de queda para poder reactivar locales que llevan casi 1 año y medio cerrados. Se trata de cabaret, discotecas y clubes nocturnos, una industria que genera cerca de 300.000 empleos y que hoy se encuentra al borde de la quiebra. La posible quiebra de un local como el Pasapoga
es un ejemplo de la posible quiebra de toda la industria. Conocido en el ambiente nocturno como Sandro, Jaime Retamal es un ícono de la bohemia capitalina y recuerda con nostalgia la última noche de funcionamiento del Pasapoga. En febrero del año pasado, las luces del emblemático local nocturno se apagaron para siempre. Sinceramente me da una pena inmensa. Nunca pensé llegar a vivir esto. Esto es vida. La noche se vive bien, se es intenso, se divierte, se entretiene, es una alegría, digamos, para la gente. Y este es un lugar emblemático donde concurre mucho turista y entretenido, y nosotros somos el encargado de dar, digamos, la diversión. Entonces eso se echa mucho de menos. Ubicado en la comuna de Providencia, el Pasapoga lleva más de 16 meses con sus puertas cerradas, clausura obligada por la pandemia y que provocó un descalabro económico tanto para propietarios como para trabajadores y trabajadoras. El personal de planta está acogido a la ley de cesantía y el personal flotante se han tenido que reinventar, algunos trabajando en cosas de cosmética, vendiendo perfumes, vendiendo cremas y cosas por el estilo. Y la única forma que han podido subsistir. Puesta en escena organizada por empresarios nocturnos para simbolizar la quiebra inminente de una industria que, según datos del sector, genera cerca de 300.000 puestos de trabajo. Hemos aguantado 16 meses, hemos sido olvidados en muchos sentidos y pensamos que la situación no da para más, No podría asegurarles cuánto tiempo más, pero estamos en una situación crítica. Todo ese mundo ha desaparecido ya hace más de un año y medio que estamos sin poder ejercer nuestra actividad. Esto ha llevado que la mitad, el 50% de las empresas que funcionan en la noche hayan quebrado. La resolución exenta número 200 de marzo de 2020 y que estableció las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, decretó la prohibición de funcionamiento de pubs, discotecas, cabarets y clubes nocturnos. Queremos que se debe eliminar el toque de queda o se nos debe permitir trabajar de toque a toque como sucedía antes y bajar además los aforos reales para la existencia de nuestros negocios. Mínimo una persona por cada 5 metros cuadrados, que creemos que es una medida suficiente para poder funcionar. El petitorio de la industria del entretenimiento nocturno para la reactivación de un sector que no fue incluido en las recientes modificaciones del plan Paso a Paso. No hemos recibido ayuda del Estado. Hay locales que tienen ventas de 70 millones y han recibido 4 millones de pesos de ayuda. Aquí hay familias que viven de esto y que hoy día están en una situación tremendamente precaria y no vemos para cuándo haya una luz al final del túnel que nos permita volver a trabajar. Luces que el fin de semana pasado se encendieron en clubes de París y Barcelona. Ciudades que autorizaron la reapertura de locales que, al igual que Chile, permanecían cerrados desde marzo del año pasado. Todo esto en pleno proceso de expansión de la temida variante Delta y que podría decretar un nuevo apagón de la vida nocturna. Y atención a las imágenes que vamos a revisar, porque al menos 38 muertos ha dejado la caída de rayos, mire, en varias regiones de la India en las últimas 24 horas. Muchas de las víctimas estaban tomando fotos bajo la lluvia en lo alto de una torre de vigilancia en el Fuerte Amer, que es un edificio del siglo XII, una gran atracción turística en ese país. La policía declaró que la mayoría eran jóvenes. Según datos oficiales, cada año los rayos matan a unos 2.000 indios en promedio. El Departamento Meteorológico de la India ha dicho que este tipo de muerte se ha duplicado en el país desde la década de 1960 y una de las razones que citaron fue la crisis climática. Apuesta por mejorar las pensiones con énfasis en equilibrar la cancha entre hombres y mujeres. Su propuesta más innovadora apunta a un transporte ecológico y gratuito, y aunque es el candidato más joven, con la música de Claudio Arrau logra la inspiración. ¿Quién se sentó en el sillón de los presidenciales de esta jornada? Andrea Yavar y Rodrigo Gutiérrez nos cuentan. Gracias. Gabriel Boric Font, magallánico, 35 años. Quiero ser presidente.
La creación de un sistema nacional de cuidados, por ejemplo, mejorando el Chile Crece Contigo, en donde se avance por un lado en corresponsabilidad, pero también en valorización de los cuidados que muchas veces se les cargan producto de la sociedad machista y patriarcal que vivimos a las mujeres, y eso tiene un costo del orden de 1 punto del PIB. Hoy día el promedio de las pensiones en Chile es de 288.000 pesos y el de las mujeres 207.000 pesos, y por lo tanto son pensiones que no alcanzan para vivir. Ahí se requiere un aumento del apoyo fiscal del orden de los 3 puntos del PIB. E inversión verde, o sea, la inversión pública tiene que estar pensada en función de la crisis climática, y eso requiere inversión en ciencia y tecnología. Ahora nos relajamos. La raja. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo importante por un partido? La pregunta difícil. Es que la pregunta difícil. Un partido es muy importante. Para mí es fundamental ver los partidos de la Cato y los de la selección. Mi primer recuerdo futbolero es el 2-0 Sao Paulo en San Carlos el 93 en la vuelta de la final de la Libertadores. Y es un dolor que todavía no se sana. Espero tener la alegría de celebrar la Libertadores con la Cato. La política del ingreso mínimo garantizado que ha llevado adelante este gobierno es más bien marginal. Creo que hay que redistribuir la riqueza en Chile y eso se logra de dos maneras. Uno, aumentando los derechos sociales, generando un piso y un colchón de derechos sociales, y por otro lado, forzando a que las empresas paguen mejores sueldos. Es fundamental seguir la ruta del dinero del narco. En segundo lugar, hay que mejorar mucho el control de armas. Hoy día tenemos una cantidad de armas circulando que se pierden, que es brutal, y eso requiere una mejora sustantiva. Hemos propuesto una reforma en esa línea, y además mejorar el control civil sobre carabineros, que hoy día tiene graves problemas de eficiencia y legitimidad. Siempre tener un poco de mezcla entre Radiohead, Los Prisioneros, Tool, que para mí es fundamental, y para estudiar a Claudio Rau. Realmente como mágico escucharlo. Sin lugar a dudas, refundar la policía, mejorar el control civil y reorientar hacia dónde se dirigen las prioridades. Y hoy día tenemos por un lado en donde parte de la ciudadanía no confía en carabineros producto de los casos de corrupción y de las graves violaciones a los derechos humanos, pero también porque han sido muy ineficaces en la persecución del delito. Lo fui desarrollando y a veces lo saco, y con los niños y niñas es un hit. ¿Todo bien, jefa? 100% de acuerdo. Creo que el matrimonio igualitario tiene que venir en conjunto con derechos de filiación. Reconocimiento de que en Chile el territorio que conocemos como Chile es habitado por diferentes pueblos. En segundo lugar, es un problema territorial, o sea, esto se tiene que... No sirve solamente las compras aisladas de tierra que ha realizado la CONADI, sino entregar territorio que tenga autonomía para el pueblo mapuche. Eres uno de los pocos candidatos que tiene tatuaje. Claro, pero no lo ando mostrando para ser como taquillero, así como Sichel. Pero claro, no tengo nada sexy así, provocador, que como sorpréndete. Todavía. Algo que la gente no sepa de ti. Y que quiero que sepa. Soy un mal bailarín, pero empeñoso. Y también es otra, tal como toco mediocremente instrumento. Me encantaría poder bailar mejor, y siempre ha sido una de mis performances más débiles el momento de salir a la pista de baile. Pero le pongo harto empeño y corazón. La propuesta de transporte doble cero, en donde esperamos avanzar progresivamente hacia un transporte público de cero emisión de gases contaminantes y cero tarifa. Eso se logra disminuyendo las exenciones y creando impuestos verdes, y queremos partir por regiones. Yo creo que necesitamos una izquierda y un progresismo convocante, amplio, que sea verde, que no juzgue a quienes piensan distinto de nosotros, sino que busque cómo incluirlos, escuchar más opiniones, no pelearse con la ciencia, sino darle espacio a la ciencia en el gobierno. Para desconcentrar
y descentralizar Chile, porque creo que Chile puede ser más justo, porque la fuerza de la juventud y por el momento de crisis climática que estamos viviendo es fundamental tomar riesgos, y creo que en conjunto con nuestro equipo y con el pueblo de Chile estamos a la altura de ese desafío. Todas las promociones eran desde Arica a Puerto Montt. Las tapitas de yogur desde Arica a Puerto Montt. Nos sentíamos excluidos los magallánicos. Qué mejor que un rico choripán con mayo casera en un pancito chiquitito, calentito, con una leche con plátano. Bueno, precisamente hoy le corresponde a los candidatos presidenciales de Chile Vamos a tomar parte del debate presidencial por las elecciones primarias del próximo domingo 18 y que transmite TVN inmediatamente después de 24 horas central. De hecho, en nuestro Estudio 1 ya estamos con Kevin Felgueras, que nos cuenta qué es lo que está pasando a minutos nada más de este segundo debate. Kevin, estamos contigo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, noche estelar acá en Televisión Nacional de Chile. Hasta las dependencias de nuestro canal han llegado precisamente ya todos los candidatos presidenciales de Chile Vamos. Desde Joaquín Lavín, pasando por Ignacio Briones, después Sebastián Sichel y terminando por Mario Desbordes. Ya están acá en las dependencias de nuestro canal para dar vida a este último debate televisivo de cara a las primarias de este día domingo. Nosotros estamos en la alfombra roja por la que tendrán que pasar precisamente los candidatos presidenciales y vamos a pedir de inmediato a Vicente Alegría que hagan ingreso como si fuera un candidato presidencial más. Ustedes ven esta cortina azul que deben pasar los candidatos y finalmente se encuentran con el set donde se va a desarrollar precisamente el segundo debate televisivo de cara a estas primarias presidenciales. Primarias que, recordemos, ayer tuvimos el debate de apruebo de dignidad y hoy es el debate de los candidatos de Chile Vamos. El sorteo ya se ha hecho previamente y cada uno de ellos tendrá estos podios precisamente para llevar adelante, darle vida a este debate presidencial que marcará eventualmente algunas diferencias con lo que ha sido algunos debates radiales, también con lo que han sido algunas diferencias de opinión. En definitiva, se podría llegar a ver lo que se vio ayer en el debate de Gabriel Boric y Daniel Jadwe de Apruebo Dignidad. Recordemos que este día domingo, si es que una persona es independiente, puede ir a votar y se le entregará solo una papeleta con los 6 nombres y la persona deberá optar por qué candidato prefiere para que llegue a las presidenciales de fin de año. Recordemos que es solo un candidato de los 6 que tendrá en esta papeleta y por lo mismo es la importancia de este debate de primarias 2021. Nosotros, por cierto, muy atentos a lo que va a ser este debate político donde se van a marcar varias diferencias y, por cierto, varios temas. La Araucanía, lo que ha sucedido en la jornada de ayer también sobre, por ejemplo, el indulto a Hernández Norambuena, lo que pasa con la lucha contra el narcotráfico, en fin, son varias las temáticas, seguridad, gobernabilidad, que se van a poner en juego desde las 22:35 por las pantallas de TVN y Canal 24 Horas. Claro que sí, que no falta nada para aquello, para este debate entonces de primarias ahora del Chile Vamos. Quiero recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Que se arrastren de nuevo bajo la roca de la que salieron. Con esas palabras, el primer ministro británico Boris Johnson se refirió a quienes lanzaron ataques racistas luego de que la selección inglesa perdiera la final de la Eurocopa. ¿Quiénes fueron las víctimas de estos insultos y por qué? Presta atención. Los nervios se toman el mundo y en particular a los hinchas ingleses e italianos. Rashford, ¡paro! Penales definen al nuevo monarca en la final de la Eurocopa en Wembley, Inglaterra. ¡Sancho tapa al arquero! Y así lo vive la hinchada inglesa. ¡Masaka tapa al arquero! 3. Los 3 penales desperdiciados por los ingleses son lanzados por Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, todos jugadores de ascendencia afro, quienes en cuestión de minutos se convierten en blanco de las más crudas y despiadadas críticas. Aunque en verdad son más que críticas, son lisa y llanamente ataques racistas, como el que desfiguró un mural dedicado a Marcus Rashford. Me desperté con la noticia de que el mural de Rashford había sido desfigurado. Lo habían llenado de grafitis racistas, así que salí para arreglar lo que pude de inmediato y encubrir lo que no pude. En una andanada de hechos que partió en el mismo estadio de Wembley, con fanáticos
construyéndose irracionalmente sobre alguna persona de rasgos afro y se esparció por redes sociales luego. Esto debe parar ahora y todos los involucrados deben rendir cuentas. Dice por Twitter el príncipe William. No es primera vez que el mayor de los hijos de Diana salta a manifestarse por asuntos raciales. Lo hizo hace pocos meses cuando Meghan Markle, esposa de Harry, acusó de racismo a la familia real y él lo negó tajantemente. Pero hoy además lo hace desde su cargo. William aquí no es solo el príncipe William, es el presidente de la Federación de Fútbol Inglesa. Me enferman los insultos racistas hacia jugadores de Inglaterra. Es totalmente inaceptable que los jugadores hayan tenido que soportar este comportamiento detestable. Detestable como cada alusión racista en el fútbol mundial, bananas lanzadas a jugadores, ofensas directas con gritos que han hecho incluso llorar a quienes la reciben y mofas e insultos también en Chile. Y con 19 años el menor y solo 23 el mayor, los jugadores ingleses son quienes ahora han experimentado una verdadera tormenta de ataques racistas en su contra. Que algunos de ellos sean abusados es realmente imperdonable. No podemos controlar eso, pero sí dar el ejemplo de representar al país de la manera correcta. Y a aquellos que han estado dirigiendo el abuso racista a algunos de los jugadores, les digo que les dé vergüenza y espero que se arrastren de nuevo bajo la roca de la que emergieron. Dice con vehemencia el primer ministro frente a un nuevo escenario de racismo, de los cuales Europa lamentablemente no consigue desprenderse, pues regresan con mucha más sorpresa y conmoción con la que a veces se pierden importantes penales. Ya volvemos con 24 horas Central. Ojalá traer un buen resultado. A esta hora se inicia la aventura. A esta hora la selección chilena femenina inicia el viaje rumbo a Tokio, hacia los Juegos Olímpicos, en busca de la hazaña. Un grupo difícil, juega frente a Japón, Gran Bretaña y Canadá. Pero este equipo tiene pretensiones, tiene actitud, es capaz de competir. Transmite en exclusiva los Juegos Olímpicos y los partidos de la selección TVN. En el aeropuerto habló Tianén. La Roja femenina y los pasajes a Japón. La delegación chilena llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago para emprender rumbo a la cita olímpica. Las expectativas son altas. ¿Cómo estamos? Hola, bien, gracias. Contenta de ya poder partir. Ha sido un largo camino, pero por fin ya podemos emprender este largo viaje para llegar a Tokio y ojalá traer un buen resultado. Harán escala en Atlanta, Estados Unidos, luego se dirigirán a Tokio. Desde la capital nipona pasarán a Sapporo, la sede de 2 partidos. Este es el Estadio Domo de Sapporo, mundialista en 2002. Ahí la Roja debutará el 21 de julio contra Gran Bretaña, que en los Juegos de Londres llegó hasta los cuartos de final. La base será la selección inglesa, cuarta en el Mundial de Francia. Difícil. Son solo 12 países, los mejores del mundo y va a estar súper difícil, mucho más que un mundial, pero nosotras vamos con toda la fe y con todas las ganas de traer algo importante para Chile. Mismo escenario para el partido ante Canadá del 24 de julio. Se quedaron en los octavos de la Copa del Mundo. En Río 2016 lograron el bronce. Hemos entrenado con mucha intensidad y creo que van a ver a un buen Chile en esta ocasión. Desde Sapporo la selección viajará a Sendai para enfrentar a Japón, las anfitrionas que fueron campeonas del mundo en 2011. Siento que estoy cumpliendo el sueño de muchas niñas, de muchas mujeres. Y también tenemos la ilusión de poder clasificar. Difíciles desafíos tendrán las Rojas en territorio japonés, pero ellas escriben la historia del fútbol femenino en Chile, al igual que en la Copa América, el Mundial de Francia y el repechaje olímpico. La Roja va con todo a los Juegos.
Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Central. Estoy muy conforme porque el equipo está jugando muy bien y la verdad que ilusiona para todo lo que viene. La pregunta del día, ¿estamos asistiendo al renacer del fútbol colocolino? Parece que sí. Colo-Colo está entre los 4 finalistas de la Copa Chile, lleva 6 partidos sin conocer la derrota, juega bien el técnico Quinteros, ha logrado identidad con el equipo, pero todo cambia a partir del próximo fin de semana, porque el sábado Colo-Colo juega por el campeonato, por el torneo local frente a la Católica. Uy, qué lindo partido, en el San Carlos de Apoquindo. A Colo-Colo, está el empate, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol de Martín Rodríguez, gol de Colo-Colo, 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 gol. Goles, festejos que hacen olvidar una angustiante temporada pasada. Ahora el cacique está aceitado, con hambre y con un notorio cambio de mentalidad. Tenemos un equipo ahora muy comprometido que no baja los brazos nunca, que cuando va en desventaja va en busca también del resultado. El equipo cada vez lo veo mejor. Salimos presionando, somos intensos. El cacique no pierde desde el 8 de mayo, lleva 6 partidos sin derrotas, números positivos que ayudan a la confianza de un plantel con varios puntos altos. La regularidad de Leo Gil, los goles de Iván Morales, el atrevimiento y talento de Martín Rodríguez. Son algunos puntos destacados de este cacique que tiene trazados los objetivos. Avanzar en Copa Chile, llegar a la final, intentar ganarla de nuevo y en el campeonato, por supuesto, luchar los primeros lugares siempre, ¿no? En Colo-Colo hay satisfacción porque Quinteros ha logrado prácticamente tener que, bueno, como él, están todos los compañeros. San Carlos de Apoquindo en el horizonte. El próximo sábado a las 16 horas ante Universidad Católica podría ser el duelo que defina para qué realmente está este Colo-Colo. Sí, vamos a enfrentar a un equipo que viene hace mucho tiempo haciendo bien las cosas. Un cacique renovado, imparable en Copa Chile, con un técnico enfocado y con un plantel competitivo. Así Colo-Colo sigue caminando por un terreno victorioso. Desde 1968 que Italia no ganaba la Eurocopa. Por eso, desde el momento en que aterrizó en el aeropuerto romano con Chiellini, con la corona puesta, Italia fue una auténtica locura. Roma vivió un día pleno del verano italiano. Miles de personas salieron a las canchas a ver este bus que llevaba a los campeones europeos. Elogios de todo el mundo. Italia se olvidó del fútbol pragmático para hacer un juego bello. Fue recibido por el presidente Mattarella, quien ayer estuvo en el estadio de Wembley. E Italia ahora se prepara para la Copa del Mundo de Qatar 2022 como campeón del fútbol europeo. Contraste con Londres, donde los hooligans han hecho destrozos de todo tipo después de esta jornada memorable del fútbol mundial. Vamos a comerciales porque Iván tiene que contarnos muchas cosas más en esta noche aquí en 24 horas. Ya volvemos con 24 horas Central.